negociación muy complicada de ellos, muy importante, y que se mantiene. Pueden especular lo que gusten y manden. Lo que es un hecho es que ellos se definieron de este lado. Han seguido sumándose senadores y senadoras, pero no tuvieron el valor para hacerlo en ese momento. La presión era tan fuerte de los medios y de la oposición. Bueno, el PAN nunca digirió. El PAN estaba seguro. O sea, ellos estaban seguros que íbamos a lograr los 86. Me gusta, es un operador político excepcional, excepcionalmente eficaz, y tenía un número mayor de senadores y senadoras que se iban a sumar. Y luego le fueron bajando esas definiciones que acabaron de este lado. La presión fue tan grande que no se hicieron venir. Entonces, que estén diciendo que es por una moneda de cambio, pues se tenía un número mayor de senadores y senadoras y no se definieron, porque era un asunto de definición política de esa coyuntura y de ese momento. Y regatearle a los yunis esa definición también parece que es eso. Es regatearles una determinación importantísima que tomaron. Importantísima. Todos estamos abiertos a que gente que venía del periodo del PAN se sumen al movimiento. Si están aportando, está una definición. O sea, yo te lo digo de otra manera. Si tú estuvieras en este movimiento y te dice Yunes, oye, yo apoyo la reforma judicial, le hubieras dicho que no. O sea, hubieras echado por la borda la determinación de una transformación tan importante porque te parecía que tenías que poner en duda, que tenía que ser alguien inmaculado, pulcro y que no tuviera ningún cuestionamiento. Cualquiera que hubiese decidido venirse con nosotros en ese momento hubiera sido súper vapuleado en la opinión pública. Todas esas cosas que dicen, ¿por qué no las sacaron antes de que se viniera a este lado? Todas esas cosas que estás cuestionando, ¿por qué no los medios dijeron no deberían estar en el Senado estas personas porque hay todas estas situaciones? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no cuestionaron al PAN por llevar esas candidaturas? ¿Por qué no hubo una posición crítica en ese sentido antes? No la hubo porque no les importaba. Les importa en la medida que ese voto fue definitorio para lograr la reforma al Poder Judicial. Y me parece que inclusive dentro de nuestro movimiento hay algún sector que no ha ponderado la importancia de esa definición. Fue fundamentalísima. Yo lo pregunto en las asambleas, ahí están los videos. Yo les digo, a ver, compañeros, compañeras, creo que hay que superar el sectarismo. ¿Qué les parecería que yo les dijera, pues no pudimos hacer la reforma constitucional? ¿Cómo? Si tuvimos 36 millones de votos, 2 tercios, tatatita. Sí, pero teníamos 85 senadores y necesitábamos 86. Y luego, y teníamos el voto. ¿Cómo que lo tenían? Sí, pero era el de Yunes y le dijimos que no estaba a la altura de nuestra vida. ¿Qué me hubieran dicho? Ahí están los videos. Lo digo tal cual te lo estoy diciendo. ¿Qué me hubieran dicho, compañeros? No sea pendejo, mi amigo. ¿Cómo se le ocurrió dejar ir ese voto? Y la gente se muere de risa. Y les digo, ¿o se lo regresamos? No, claro que no. O sea, plantean las cosas con claridad. La gente asume con mucha contundencia que no fue una decisión majadera, que no fue una decisión, que fue una decisión que puso en el centro la importancia de la transformación y que nosotros no cambiamos un milímetro en nuestra posición. La gente del PRI y el PAN que está viniendo a nuestro movimiento está haciendo que cambiemos nuestros objetivos, está haciendo que cambiemos nuestros principios, está modificando la línea política en la que nos movemos, ha influido un milímetro en que nos movamos en nuestras posiciones de principios. La respuesta es no. Quienes están cambiando las posiciones son quienes vienen. ¿Qué se nos reclama? Seamos puros castos y virginales, cuando al PRI y al PAN unidos, esos partidos que fueron adversarios, prácticamente nadie les cuestiona esa unión. Hipócrita, que decían que eran adversarios a muerte. Y nosotros somos culpables por aceptar gente que decide en un momento y en una coyuntura sumarse a nuestro movimiento y impulsar la transformación. Hombre, son simpáticos. Opiniones que son bienvenidos. ¿Alejandro Moreno sería bienvenido? Nunca se ha planteado que vengan. Si fuera necesario un voto de él, ¿podría ser? Es evidente
que hay perfiles que no son aceptables. Es evidente que hay perfiles que no son aceptables. Y uno de ellos es el de Alejandro Moreno. Es una hipótesis que no tiene sentido. Es plantear un absurdo. Es que de fisura, o sea, el sectarismo, tú mismo hace rato lo comentabas, ¿cómo aceptan gente el PRI y el PAN? Es un sectarismo que existe en la población y en nuestro movimiento y que tampoco ayuda, porque es una visión muy maniquea. O sea, toda la gente que viene del PRI es el PRI ni una. El PRI es esa institución política que encabeza Alejandro Moreno. Un priista que se viene debe ser priista. ¿Cómo? ¿Pero se ha sido priista toda su vida? Pues sí, y tendrá su formación y sus prácticas, pero aquí viene a sumarse al movimiento como un panista. Y tiene su visión, y como cualquier revolución, pues es un movimiento muy amplio, con todas las visiones que hay en el país. Pero el rumbo nuestro es muy claro, del humanismo, no mentir, no robar, no traicionar, de principios, de comprometerse, de estar en contacto con la gente, de servir al pueblo, de amar al pueblo realmente. Esa es nuestra visión y eso es el camino que estamos tomando. El sectarismo, que se entiende, porque además de repente la gente dice, a ver, hay cosas pragmáticas, efectivamente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ahí sí te tomo, a ver, si Alejandro Moreno hubiera dicho voto, si Alejandro Moreno hubiera dicho voto la reforma del Poder Judicial, no hubiera sido su mancha morena, hubiera sido que el PRI decidiera votar a favor de esa reforma. Como han votado otras, y eso es perfectamente legítimo en cualquier congreso. Estaremos dispuestos a aceptar. Te voy a demostrar de manera muy clara que no, que en la campaña Osorio Chong, la verdad es que poco se ha dicho, pero a estas alturas ya puedo decirlo, Osorio Chong quería venirse para acá, como han votado, no, ¿Por qué no? ¿cómo que no? Porque sí, o sea, para que me estés diciendo, ¿cómo aceptaron a Osorio Chong? Son de un pragmático majadero que la chingada, pues sí, porque no, o sea, no cabe, porque efectivamente no es, son muchas las circunstancias. Como han votado. ¿En qué? ¿Por qué sí? La pregunta es ¿por qué sí? ¿Por qué aceptaste a Yunes? Porque ese voto definía. He tenido preocupación porque tú tienes la responsabilidad de la integridad de las senadoras y senadores. Cuando vi esa irrupción violenta, además hubo personas lastimadas, sí me sorprendió porque no fui alertado. Yo creo que el propio equipo de seguridad de la Cámara de Senadores fue sorprendido porque fue una erupción muy numerosa y muy violenta. Entonces, cuando se dio todo la toma de la Cámara, mi preocupación era garantizar la seguridad. Entonces llamé a que desalojáramos. Desalojamos la inmensa mayoría. Se quedaron algunos opositores que seguramente consideraban que su integridad no estaba en riesgo. Y aquí abajo, en la oficina de Adán Augusto López Hernández, nos reunimos para discutir qué seguía, que teníamos que sacar la reforma adelante. Entonces había quien comentaba que nos fuéramos a la torre de comisiones, a la parte alta. De ahí algunos pensaban que no, era un error, o sea, eso iba a acabar mal porque la presión iba a ser muy grande y la posibilidad de que hubiera represión, que hubiera violencia era muy grande. Y entonces ahí se fue construyendo la idea de irnos al antiguo Senado. Ana Augusto tuvo una genialidad en ese momento de cómo trasladarnos al antiguo Senado. Así se hizo con absoluta eficacia y rapidez. Y ya estando allá, pues estuve atendiendo varias entrevistas en el Inter y me comenta Ana Augusto, ¿a qué hora convocaste? Pues en hora y media. Hombre, es mucho tiempo, me dices. No, le digo, pues, todo el tiempo para que llegue la oposición. Pues, no van a decir que les queremos dar un albazo. No van a venir. No, sí van a venir, le digo. Y yo tuve razón, hoy la oposición tomaron la tribuna. Fue una sesión muy difícil, pero hubo entre Adán Augusto y yo, además de que siempre había buena comunicación, somos perfiles que nos complementamos. Entonces, otros y todo el grupo parlamentario y toda la coalición fuimos encontrando la salida y tuvimos un trabajo colectivo espléndido. A mí me tocó conducir una sesión muy difícil, pero fue un trabajo colectivo muy importante. Yo no tenía una videollamada, pero yo di por bueno que era él. Lo que es un hecho es que mintieron en que estaba secuestrado. Lo que es un hecho es que mintieron de que estaba detenido.
Lo que es un hecho es que faltaron a la verdad con todo lo que dijeron. Eso a mí me parece que no está en discusión. Nunca fue privado de la libertad, nunca estuvo retenido. Si eso no es cierto. El senador Hablé con el fiscal de Campeche y con el fiscal general de la República y ambos me aseveraron, porque además cuando lo que ellos querían era reventar la sesión, hombre. Cuando Castañajo, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, decía, no, no, vamos a Campeche, para que, o sea, lo que quería es que no hubiera sesión, no le importaba la situación del senador ausente. Pero además nosotros no necesitamos esa ausencia. Nosotros ya teníamos los 86 senadores. Y originalmente estaba previsto que yo encabezara la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Y luego fueron cambiando las circunstancias y, y yo acordé con la compañera presidenta que si no iba yo a encabezar al grupo de Morena, era el Senado de la República, ¿no? Y así se dio. eh, que se viniera al Senado de la República, senador, pero como presidente o como senador. No, ninguna de esas cosas se había acordado, la verdad. ¿No fue una recompensa la presidencia del Senado? No, ninguna recompensa. En todo caso, fue un reconocimiento a un resultado interno. Pero la verdad es que yo solo había acordado venirme al Senado y tal. Y yo reclamé después por una serie de circunstancias que se dieron que yo consideré incorrectas en el trato a mi persona y que era además un mensaje, aún no era el mejor mensaje para la militancia y para nuestro movimiento. Y en ese marco, al final, se me planteó que yo pudiera presidir la mesa directiva y yo lo acepté. Dije, me parece una buena solución, me parece un buen mensaje para todo el mundo. Y efectivamente la presidencia que yo he ostentado es parte de ese acuerdo político, eso fue público y nunca se ha negado, ¿no? El compañero presidente López Obrador, yo lo quiero mucho. La verdad es un hombre excepcional, un político fuera de serie, un genio de la política. Y yo nunca presumí tener amistad con él. Compañeros, el compañero presidente, luchamos literal codo con codo por la transformación del país, él como líder, claro, pero yo ahí a su lado, siempre firme. Y la verdad es que siempre en una relación de respeto y con diferencias, porque es natural que en un momento de hombres y mujeres libres haya diferencias, haya momentos de tensión, momentos de eso, de diferencia. Coincidencias, yo con él considerando fundamental. Entonces, no fue nunca una relación fácil, eh, pero yo nunca, ni por un segundo dudé de la importancia de respaldarlo, de acompañarlo, de fortalecer su posición. Y él terminó muy bien también, porque hay que recordar que en el marco del debate, que fue durísimo, de la reforma del Poder Judicial, él dijo, me tiene anonadado, dijo, qué bien lo está haciendo. Pues sí, yo soy un compañero comprometido con el movimiento y con el pueblo, ¿no? O sea, y pues, esa es nuestra coincidencia fundamental y cualquier otra diferencia es menor cuando lo que te importa es el pueblo, la patria. Pues bien, bien, bien. Él está fuera de toda relación política, que era fundamentalmente nuestra relación, una relación política. Y no, yo no lo he visto, ni he pretendido verlo, ni estoy en esa intención, no porque no me gustaría, sino porque, insisto, yo no somos amigos, no he sido compañero de lucha, que no es poca cosa, y esa relación se mantendrá. Yo le pedí una sola cosa y la propia compañera presidenta lo dijo. Una sola cosa le pedí, quiero conocer la oficina de la presidencia. No la conozco. A esta hora no la conozco. En ese tenor, senador, usted dijo en un mensaje que habló con la compañera presidenta, como usted le dice, la presidenta Claudia Sheinbaum, y que le dio gusto porque tenía comunicación, que se dio cuenta que tenía comunicación. ¿Sigue esa comunicación? ¿Hay línea directa con ella o
o no es así? Refiriéndome en el aspecto que no se conoce la oficina, que es un simbolismo, pero ¿existe esa línea? Fíjate que es más que un simbolismo. Yo voy a comentar algo que no había comentado ni siquiera con ella. Desde muy niño me ha llamado la atención, ¿por qué? No sé, la oficina de la Presidencia de la República. Yo me acuerdo, si ustedes hacen la reflexión, si conocen, que seguro conocerán, me acuerdo que tú entras a Palacio Nacional, se podía entrar, ¿no?, a visitar los murales y todo, y yo me acercaba al lugar que está cerrado del área donde funciona la presidencia. Y volteaba y veía, se alcanza a ver el pasillo con los, las ventanas, los ventanales, y se alcanza a ver las fotografías de los que han sido presidentes de la República, las personas que han sido presidentes de la República. Y además se ve muy bonito, o sea, pues es un lugar, todas las fotos y los videos que salen, es un lugar histórico, emblemático, bellísimo. Y desde niño, de verdad, siempre me dio curiosidad, yo quería conocer el lugar. Si a mí me preguntas, siempre he tenido ganas de conocer el despacho presidencial, ni siquiera la residencia oficial de Los Pinos, esa no me generaba mayor curiosidad, y esa tuve por eh, azares del destino, posibilidad de ir una ocasión. Entonces, sí, simbolismo, un interés mío desde la infancia, y reitero, sigo sin conocerla. Mm, Bueno, ya la conoceré. Y la comunicación con la presidenta, senador. La comunicación con la compañera presidenta ha sido siempre buena. Este, Últimamente ha sido un poco menos cercana, pero somos compañeros de lucha. ¿Por qué considera que no es tan cercana? Digamos que usted sacó reformas muy Para importantes. ese tema. No entrar a ese tema, pues cada quien se hace cargo de sus decisiones, sus tareas. Yo creo que, hemos sacado adelante la responsabilidad que se nos confió, y pues será en su momento. Si en este momento no se tiene esa valoración, en algún momento se hará la valoración. Yo creo que ha permitido de un prejuicio muy grande que había en mi persona y que han querido recuperar los medios, decir que son una bestia peluda y que son todas las tonterías que dicen. Yo creo que mi ejercicio en la presidencia de la mesa directiva ha dejado en claro que mis capacidades van mucho más allá de lo que me habían reconocido. Punto. Sí, claro que es un espacio privilegiadísimo para poner. Si tú estás comprometido con el pueblo, con o sin cargo lo vas a manifestar. Pero si además tienes un cargo relevante, eso te da la oportunidad no solo de manifestarlo, sino de tener una mayor posibilidad de influencia en cosas en beneficio de la gente. Entonces, en ese sentido, sí es importantísimo mi paso por la presidencia de la mesa directiva. Creo que ha sido el momento de mayor desarrollo político a mi persona. Pareciera que es por ser presidente de la mesa. Sí y no. Sí, obvio, pero no en el sentido de que con una inspiración que permitió demostrar otras capacidades, y en ese sentido, cualquier espacio que hubiese sido que te hubiera permitido demostrar otras cualidades que te regateaban, pues es además particularmente relevante. O sea, yo no me aprendí al PT nunca. Desde un principio yo tuve una relación de unión libre, por decirlo, de alguna manera, porque yo no quería volver a militar en un partido, y porque además yo sabía que si me metía al PT, pues iba a acabar habiendo conflicto. Yo soy muy libre y soy como soy, y soy muy de izquierda y soy muy crítico, y el PT tiene sus maneras, y yo íbamos a acabar chocando. Entonces yo no me metí nunca, nunca. La única discusión dura que tuvimos fue cuando ellos decidieron apoyar en Coahuila a Mejía Verdeja. Yo consideré que eso era un error, y estuvimos a punto de romper nuestra relación. De ahí en fuera yo todo el tiempo respeté las decisiones del PT, ellos respetaron las mías, porque también no es menos cierto que en diferentes momentos yo tuve votaciones diferentes a las que tenía el PT, porque yo fui muy claro de cuál era mi visión. O sea, yo he sido siempre muy celoso de mi visión y mi libertad, y lo seguiré siendo. Para mí,
soy un político, entiendo que hay que apoyar las decisiones mayoritarias, y así lo he hecho siempre, pero también he sido muy claro que cuando veo en un momento que yo considero que la decisión que está tomando no es la correcta, sí insisto en mantener mi punto de vista para que luego no solo para que luego no diga nadie dijo, sino para quedar claro cuál es mi posición. Y si esa posición es equivocada, pues así es, pero si es acertada, con mayor razón la mantengo. Ese es un derecho que tienes, faltaba más. Claro. ¿Y por qué sí pasarse a Morena, senador? Digo, no entiendo, a lo mejor es porque pueda Pues porque sería un error eh, mantenerme fuera de Morena cuando es el partido más importante del movimiento y cuando estás dando pretexto para que te dejen fuera porque interpreten que estás siendo muy arrogante, que creen que no, que te parece poco militar en un partido, que lo consideras que estás por encima de las fuerzas políticas. Yo siempre he empujado a la unidad de los tres partidos y siempre he hecho un esfuerzo en beneficio de los tres partidos del movimiento. Ahí están mis actos, no es mi discurso. Y en esta coyuntura, después de lo que pasó en el proceso interno, me dijeron, no, pues no puedes coordinar porque no es de Morena, pues sería una tontería de mi parte dar un pretexto de esa naturaleza. Si hacia adelante voy a seguir haciendo política y voy a aspirar a cualquier responsabilidad, por chica, mediana o grande que sea. Pero no hay ninguna contradicción. Autoritario, régimen, dijiste. No es una democracia, no hay ningún régimen. Es un fenómeno extraordinario que no acaban de digerir ni de entender, no están entendiendo al pueblo. El pueblo decidió a un partido que tenía 38 diputados, la mayoría pluris, por cierto. Entonces, darles la presidencia y luego darles 24 estados y darles mayoría calificada en las cámaras y apoyarlos con todo. No entienden ese fenómeno, no quieren entenderlo, se siguen descalificándolo, pues para que la oposición pueda crecer, tiene que empezar por entender, porque mientras siga descalificando ese proceso, seguirá equivocándose. Y los medios seguirán perdidos también mientras sigan con ese discurso, sin entender que hay un fenómeno de transformación en México. Tienen que pararse a decir, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo está pasando? ¿Y hacia dónde va? En vez de estarlo descalificando. Nosotros no forzamos a nadie. ¿Y hacia dónde va el movimiento, senador? Pues hacia lo que decimos, hacia un país de libertades, de democracia, de humanismo, de cada vez más justicia social, hacia adelante. Nunca había habido tantas libertades como ahora. Digan lo contrario, nunca había habido tantas libertades como ahora.